la unidad terminaba con un examen que, como ustedes saben, está abierto para que ustedes lo hagan en el momento que consideren oportuno. Antes de comenzar con la clase, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Así la salvamos antes de comenzar. Pueden abrir el micrófono y sacarse la duda que tengan. Y si no, arrancamos con la clase. Espero unos segundos para ver si alguno tiene alguna pregunta. Ortiz, Sofía. Profe, buenas noches. Sí. Profe, mi nombre es John Jiménez, sino que ahí en nombre por el medio tecnológico que me estoy conectando refleja ese nombre, profe. Soy John Jiménez. Uh-huh. Y mi consulta era, profe, sobre las calificaciones de las tareas, dónde podremos ver o cómo nos está yendo en la materia, cómo estamos avanzando. Bien, si ustedes pudieron leer la planificación de la materia, van a ver que esta cátedra lo único que les pide es que ustedes participen de los foros y realicen las actividades. Yo voy leyendo los foros y si considero que hay alguna participación inoportuna o que está muy errada, respondo en esa participación. Pero no tienen una calificación que ustedes van a ver reflejada en la libreta de calificaciones de la plataforma. Ustedes la única nota que van a ver reflejada es la de los parciales, que esa es la única nota que ustedes tienen que tener aprobado para poder ser regular, y todas las otras actividades las tienen que tener realizadas. Perfecto, profe, muy amable, gracias. De nada. Ahí entro. ¿Alguien más? Montero. Montero GLX, levantaste la mano. ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta o una duda? ¿No? Bien. Con respecto a lo que estuvimos hablando en la segunda unidad, les presenta a ustedes algunos conceptos respecto a la evolución que ha tenido la idea de seguridad, empezando por lo que se conoce como orden público y la aparición de algunas situaciones que en el libro de Molesnik las toma como otras situaciones de violencia y que nosotros la podemos visualizar y observar diariamente en el desarrollo de nuestra profesión o en el análisis que hacemos de los espacios en los que convivimos. Muchos de ustedes no son funcionarios policiales, ni funcionarios militares, ni de servicio penitenciario. Entonces hacen ese análisis desde su visión de ciudadanos que no tienen intervención dentro de las agencias estatales que se encargan de la seguridad. Recuerden, como vimos en la primera unidad, que los sistemas modernos de seguridad mundiales están divididos, es una división tripartita de la seguridad. Tenemos, por un lado, la defensa del Estado Nacional, que de acuerdo al país en el que estemos, es como está dividida, como está conformada, pero son los actores que se encargan de defender al Estado de todos los ataques externos o internos que atenten contra, para reducirlo, ¿no? Para hacerlo un poco más corto, contra la soberanía del país. El segundo actor del sistema de defensa, o el segundo elemento de los sistemas de defensas actuales o modernos, es el actor o es el elemento que se encarga de prevenir
todos los delitos y los atentados contra los ciudadanos que conviven dentro del espacio del territorio. Y eso se visualiza en la creación de legislación respecto a delitos y contravenciones en los estados. Y el tercer elemento, haciendo un resumen de la primera unidad, es el elemento de inteligencia nacional, conformada por tanto la inteligencia de la defensa como la inteligencia de la seguridad interna del país. Eso fue más o menos lo que vimos en la primera unidad. En la segunda comenzamos ya a analizar un poco más y a dividir lo que tiene que ver con el ejercicio profesional de la policía y el ejercicio profesional del ejército. Molesnik hace una diferenciación en uno de sus apuntes respecto al concepto de policía y al concepto de militares. ¿Alguno de ustedes recuerda a qué hace referencia Molesnik cuando define a uno o al otro? Está en las preguntas de la actividad que está en una de las semanas de la unidad 2. No, nadie se acuerda. Bueno, Molesnik hace una diferenciación entre las funciones de la policía y las funciones del ejército o de las Fuerzas Armadas, para ser más claros. Y para no dar muchas vueltas, le otorga a la policía la función de prevenir situaciones que atenten contra el bienestar de quienes integran un determinado estado. Y a los militares o a las Fuerzas Armadas las define en grandes rasgos como las fuerzas estatales organizadas y capacitadas para defender el territorio con el uso mortal de la fuerza de ataques que violenten la soberanía del Estado. Eso es en grandes rasgos lo que Molesnik en sus apuntes otorga a cada una de las fuerzas policiales y las fuerzas policiales y militares. Y también hace una diferenciación entre, cuando empezamos a hablar de fuerzas policiales, entre dos tipos de fuerzas policiales de acuerdo al origen de cada una de ellas. ¿Alguno se acuerda de qué habla Molesnik? Civil, ¿Alguien más? ¿No? De acuerdo al origen o cómo fue la conformación de las fuerzas policiales del país en el que estemos parados, van a tener una determinada orientación. ¿Alguno con eso más o menos puede tener una idea de lo que estoy hablando? ¿No? Seguimos. ¿No? ¿Nadie? No. De acuerdo al origen, las policías de los estados están orientadas un poco más, o están conformadas un poco más desde la parte eh, militarizada, ¿sí? O civilizada. Con esto quiero decir que de acuerdo al origen que tengan
Sí, puede ser un origen castrense. Todas las policías, sobre todo las policías de Latinoamérica, tienen en su origen una dependencia o una conformación, o fueron integradas o fueron iniciadas por elementos que en algún momento participaron de las Fuerzas Armadas de esos países. Alguien levantó la mano recién para hablar. Sí, profesor, la parte donde habla sobre Scotland Yard, la policía civil, o la militarizada tipo la Gendarmería Nacional. Eh, la Gendarmería Nacional sí, como vimos en la primera unidad, vimos que dependía, que es un órgano que se inició en una de las fuerzas eh, de Argentina, cuando hablamos de Argentina, ¿no? Porque no en todos lados hay una Gendarmería Nacional como hay acá en Argentina. Si te referís a eso, la Gendarmería Nacional Argentina sí surgió de, del Ejército Nacional argentino y luego comenzó a tener una característica o fue orientada hacia conformar un poco más una fuerza de seguridad que interviene en cuestiones de seguridad interior, pero al principio sí fue utilizada para cuestiones de defensa. Pero yo me refiero a las fuerzas ya policiales. Molesnik habla de aquellos que tienen el poder coercitivo del Estado y se los traslada a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares. Dentro de las fuerzas policiales hace una distinción de la orientación que pueden tener esas fuerzas policiales de acuerdo al origen que han tenido. Si han tenido un origen más militarizado o más civilizado. Cuando me refiero a esto, me refiero a la visión y a la misión que le han otorgado a esas policías. Como dijo recién el compañero, Scotland Yard y otras policías del mundo han tenido una orientación más de intervención social en su función, y otras policías han tenido más una orientación de intervención reactiva hacia la ciudadanía. Esos son los dos orígenes o las dos formas que tienen de intervenir o de haberse creado las policías en los determinados estados, sobre todo en los estados latinoamericanos. Que como ya dijimos antes, nosotros solemos importar ideas del mundo y de acuerdo a si nuestras policías fueron conformadas, en realidad nuestros estados, porque si nosotros hacemos un análisis más profundo de todas las cuestiones del estado, vamos a ver que, por ejemplo, en Argentina, la Constitución Nacional y sus reformas, eh, el Código Penal y también el Código Civil anterior y la legislación que tenga que ver con cuestiones de contravenciones y faltas en los distintos estados provinciales han tenido un origen o han tenido su basamento en legislación francesa que tiene una orientación determinada. Entonces esa orientación nos lleva a nosotros a tener nuestra legislación un inicio de policía un poco más militarizada y más reactiva. En otros, que es en realidad un fenómeno que se dio en toda Latinoamérica, esa conformación. También apoyado, obviamente, por lo que hemos dicho hace 3 semanas, de la intervención de Estados Unidos con su política en los militares de los países latinoamericanos y en los estados latinoamericanos. Después, Molesnik, cuando habla del poder coercitivo del Estado, también habla de los militares y habla de la función de los militares, y ahí hace determinadas observaciones respecto a las funciones iniciales, exactamente la Escuela de las Américas, las funciones iniciales, la evolución que ha tenido en los distintos estados y cómo ha tenido cierta participación en cuestiones de seguridad interior, cómo en determinado momento se la intentó en algunos países con resultados positivos alejarla de las cuestiones de seguridad interior, y cómo hay un fenómeno actual al no poder darle solución a las cuestiones eh, internas de seguridad, hay una idea de regresar a darle a esas fuerzas militares
algunas determinadas funciones dentro de las intervenciones de la lucha contra el delito. Y ahí empezamos a ver esto que él menciona como otras situaciones de violencia que están muy relacionadas a cuestiones de participación de organizaciones eh, complejas dedicadas al delito, con delitos que son transnacionales y con delitos que tienen mucho poder económico, que están vinculados a los delitos de guantes blancos. El narcotráfico es el principal, y vamos a ver ahí, él escribe mucho sobre México y van a ver que da ejemplos de México, cómo los militares han sido utilizados para la lucha contra el narcotráfico y cuál fue el resultado de su intervención. ¿Alguno tuvo la posibilidad de ver el primer apunte de Molesnik y quiere aportar algo sobre eso? ¿No? Espero, ¿alguno quiere opinar? ¿Quiere decir algo? ¿No? Bien. Entonces, sigo yo. A diferencia de los países europeos, Latinoamérica tiene la siguiente situación. Esta intervención de Estados Unidos trajo que los militares intervengan en los países en cuestiones internas y hayan realizado algunos abusos, y con la vuelta de la democracia esos abusos han sido enjuiciados y han sido visibilizados en primera instancia, luego enjuiciados, y los militares fueron teñidos por esa intervención y por esa señalización que han tenido durante todas sus intervenciones, desde el 30, 40, 50, de acuerdo al país donde nos paremos, comenzaron a tener una mala fama, por decirlo de alguna manera, en los ciudadanos de sus determinados países. Entonces comenzó un movimiento de quitarle dinero o financiamiento a sus capacitaciones, financiamiento a su crecimiento, de quitarle algunas potestades y limitar sus intervenciones. Y una de esas limitaciones fue a través de determinadas legislaciones que lo que hizo fue separar las funciones de los militares de la policía. Al momento de alguna manera reducir las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, muchos de los que intervenían en esos, y esto no es que lo digo yo, sino que lo dicen muchos autores, muchos de quienes integraban esas Fuerzas Armadas comenzaron a intervenir, comenzaron a ser parte del mundo del delito y a generar organizaciones delictuales, ¿no?, conformadas por personas capacitadas o con herramientas para participar de determinadas guerras. Estaban capacitados como para la utilización de armamento, eran personas con determinadas capacidades de desarrollo profesional que les permitía tener una ventaja sobre
las fuerzas policiales de esos estados. Santiago Germán Cano, ¿quiere hablar algo? Eso se visibiliza, yo mientras tanto sigo. El que quiera hablar, activa el micrófono y habla. Van a ver que en los estados americanos se produce un efecto que aumentan los secuestros extorsivos, aumentan robos a bancos, aumentan los robos a blindados y aumentan los secuestros. Esos delitos en Latinoamérica, en el proceso de la vuelta a la democracia, de acuerdo en el país que estemos parados, se observa que aumentan esos delitos. Si ustedes van a México, ahí hay una clara conformación de un grupo denominado los Zetas, que están íntegramente en su etapa inicial conformados por personas que eran parte del ejército, y sobre todo del ejército, de personas de élite del ejército, y que hoy en día tienen un poderío bastante importante. Si bien después en algunos momentos tenían más fuerza que ahora, hoy actualmente siguen estando con poder y manejan muchas cosas relacionadas al narcotráfico y a la venta de armas o al tráfico de armas y a la trata de personas. Eso fue un fenómeno que se visualizó. Al volver a la democracia, los militares pasaron, no te digo todos los militares, pero hay un grupo de militares que han pasado al mundo del delito. Entonces teníamos en los países latinoamericanos, donde al volver a la democracia los delitos se comenzaron a complejizar y las fuerzas policiales que dependían de los militares no estaban evolucionadas, y actualmente en Colombia la FARC, exactamente Laura, no tenían la evolución necesaria para poder atacar esos delitos. Entonces vamos a ver que se va dando en América una evolución muy rápida, obviamente copiada de países europeos, como hacemos siempre, o países del norte de América. Empezamos de a poco a incorporar legislación y a tratar de evolucionar a las fuerzas policiales para la lucha de todas esas cuestiones que fueron comenzando. Esa lucha que se va dando de una manera desigual, y en el medio va cambiando, obviamente, esto que hablamos la vez pasada del paradigma de lo que se considera la seguridad, lo que pasamos de una cuestión de seguridad pública, los choneros y lagartos tiguerones. Eso, Sofía Ortiz, si podés ampliar un poco de eso, porque la verdad que esos nombres para mí que vos acabas de tirar hoy son nuevos, no los conocía esos nombres, así que si te animás a ampliar un poco respecto a eso ahora, en un minuto, me ayudarías un montón. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi nombre es John Jiménez. Y sí, me encantaría compartir un poco de lo que está viviendo aquí actualmente en el Ecuador. Los nombres que describí, como son los choneros, lagartos, tiguerones, chone killers, los lobos, son grupos delictivos que en la última década han ganado mayor fuerza, y todo esto es a raíz del incremento del microtráfico dentro de las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. El inconveniente con estas organizaciones por tener más poder y poder tener más plazas para la venta de drogas. Entonces eso es lo que ha desatado que el país se enfrente a guerras, asesinatos, que existan extorsiones hacia los comerciantes, hacia las personas. Hoy por último también ya están atentando contra las unidades educativas, escuelas, colegios, locales comerciales. Entonces
Me gustaría saber, profe, cuál sería una solución ante esta problemática que nos podría aconsejar para acá en el Ecuador. Bueno, la verdad que me, para mí es mucho que vos me pidas que yo te dé una solución a lo que está pasando en Ecuador. Yo lo que te puedo decir es que te puedo hacer, te puedo dar una idea de lo que fue pasando en otros países y lo que les puede pasar a ustedes. Yo te diría que si usted está en esa etapa hoy de lo que está pasando, mire mucho a México, mire mucho a Venezuela y mires mucho a Colombia, cosas que vos por ahí tenés más cerca que nosotros acá. Colombia, Venezuela, vos tenés cosas que han pasado en un determinado momento en la época en Venezuela, perdón, en Colombia en la época del 90, inicio del 2000, y en Venezuela en la época del 2000, eh, antes del 2010, entre el 2000 y el 2010. Yo diría que mire esos países en esa época y vamos a ver que quizás estés viviendo vos lo que ellos ya hayan vivido en ese momento. Ahí Juan Caranda habla un poco de lo que estamos pasando en Rosario. Yo no diría que estamos iguales que lo que pasó en México, lo que pasó en Venezuela y en Colombia en esos años, pero que estamos en los inicios de algunas cuestiones muy graves. Ahora, antes de seguir avanzando con eso, me gustaría dejar en claro algunas cosas. Ahí están batallando con preguntas sobre si Ecuador es país productor de droga y otras cuestiones. Si usted tiene un docente que les puede resolver todas esas cuestiones respecto a lo que tenga que ver con narcotráfico y droga, que tiene una materia específica, yo le diría que esas preguntas se las tiren directamente a él. Sigamos con el tema de lo que estaba terminando respecto a las policías. ¿Qué fenómeno se da en los países latinoamericanos? Y ahora seguimos con los que ya levantaban la mano. Déjenme un segundito que ya les doy la palabra a Santiago y al otro compañero. Las policías no estaban capacitadas para enfrentar esas cuestiones y veníamos de un paradigma donde todo se le daba, toda la responsabilidad sobre la seguridad interna de un país se la daban a la policía. A los militares, recuerden que dijimos hace un tiempo, y que después eso evolucionó y pasó a manos de la policía. Era la policía, el servicio penitenciario y el poder judicial. Eran los tres actores que tenían la responsabilidad absoluta sobre la seguridad interna de un país. ¿Sí? Y así lo sentían todos, y si hoy nos paramos en algunos países, vamos a ver que todavía tenemos ciudadanos que dicen la policía no hace nada cuando hay aumento de inseguridad o cuando se cometen determinados delitos. Todavía seguimos trasladando la responsabilidad exclusivamente a la policía. Entonces, en los países latinoamericanos pasaba eso. Teníamos un aumento, un incremento del delito, teníamos una policía que, si bien era reconocida como la responsable junto al Poder Judicial y al Servicio Penitenciario de brindar la seguridad interna de un país, no estaba capacitada y no tenía las herramientas para hacerlo. Quienes gobiernan los países se dieron cuenta que la policía es solamente una herramienta del sistema de seguridad, que es solamente uno de los actores que tienen que intervenir en cuestiones de seguridad, y comenzó a asumir o comenzó a quitarle la responsabilidad esa. Podemos discutir si de algunas maneras, si fueron correctas las formas o las maneras de hacerlo, pero lo que hicieron los poderes políticos de los países fue dejar en claro que quienes tenían la responsabilidad de gestionar la seguridad eran los aparatos políticos a través de sus determinadas herramientas. Y una de esas herramientas era la policía, una de esas herramientas del Poder Judicial, una de esas herramientas del Poder, el servicio penitenciario. Pero que hay un montón de otras herramientas, que la policía no es la exclusiva. Si bien todavía esos conceptos no fueron internalizados por todos los ciudadanos de los países, sí está internalizado en el ámbito político. Sí está siendo resistido por la policía, porque todavía quienes integran determinadas policías de determinados países latinoamericanos todavía están convencidos que son los únicos responsables de brindar seguridad a los ciudadanos de un determinado territorio. Y en realidad la policía lo único que tiene es la obligación, y esto es una generalización y está en todas las normativas de conformación de las policías de Latinoamérica,
la prevención del delito. Esa prevención está asociada, si bien se usa la palabra prevención, está asociada a lo que es la disuasión. Es disuadir el delito. Porque la prevención del delito, como se entiende hoy el delito, que es un fenómeno complejo, y por lo tanto si es un fenómeno complejo tiene que ser atacado por actores, por muchos actores, y se conoce como una intervención multiactoral, y tiene que ser intervenido o atacado no por un solo actor de Estado, no por una sola agencia, sino por muchas agencias del Estado, y se conoce ahí como una intervención multiagencial. Entonces ahí vamos a ver que ahí empezaron a intervenir en cuestiones de seguridad dentro de su ámbito, pero atacando la inseguridad, acción social de un país, la economía de un país, la educación de un país. Hoy, por ejemplo, nosotros tuve la posibilidad de tener una reunión hace poco con gente del Ministerio de Educación de acá de Santa Fe, de Argentina. Están llevando adelante un plan de reinserción de personas que han abandonado el sistema educativo. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Crearon un bachiller específico de 4 años de duración, donde le otorgaron determinada cantidad de dinero a ese programa. Generaron puestos de trabajo para tutores, que van a tener a cargo 15 alumnos cada tutor. Las aulas van a ser de 30 alumnos, o sea, va a haber 2 tutores por aula, y cada tutor va a tener la responsabilidad y la obligación de ir al domicilio de la persona que abandonó la escuela y traerla nuevamente al aula y acompañarla en el proceso de los 4 años que dure el cursado de su bachiller. Y eso impacta en la inseguridad, porque vos tenés, vamos a hablar de un solo aula, tenés 30 personas que van a estar 4 a 5 horas en una escuela, por lo menos, son escuelas técnicas, 1 o 2 horas más en un taller, practicando lo que aprendieron en clase, y después van a estar 1 o 2 horas más haciendo tarea en su casa. Tenés una persona fuera de las calles 8 o 10 horas, cuando antes las tenías 8 o 10 horas en la calle, pensando o relacionándose con determinados grupos que lo incitaban o lo involucraban a realizar determinadas cuestiones delictuales. Entonces, esa política pública de educación impacta directamente o va a impactar directamente en lo que es la inseguridad. Ahora sí, después sigo. Santiago, querías hablar, si querés abrir el micrófono, te escucho. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Bien. Acá de la provincia de Misiones, más que nada, cuando usted hablaba sobre la prevención de disuadir el delito, ¿vio? Y llevándole al ámbito del narcotráfico, nosotros por ahí en esta provincia tenemos una problemática cuando hablamos de narcotráfico por el paso de Paraguay, ¿vio? Por ahí nosotros, yo como funcionario público y policía de la provincia, eh, interpreto de que nosotros no estamos en condiciones y no tenemos por ahí las herramientas, veo que tienen por ahí las fuerzas nacionales de seguridad. Eh, o sea, no sé si es políticamente eso, ¿no? De que las fuerzas de seguridad provinciales no cuentan con esas herramientas. No sé cuál sería la postura que por ahí usted tiene. Era más que nada preguntarle eso, pero sé que usted no está en el ámbito de narcotráfico, ¿vio? Pero sí de seguridad interior. No, pero te puedo responder con lo siguiente. Sí, ¿Qué se visualiza en Latinoamérica? Nosotros dijimos que los militares han participado de diferentes golpes de Estado, en diferentes gobiernos de facto, sí, y las fuerzas policiales fueron utilizadas por los militares para llevar adelante sus determinadas acciones. sí, Eso produjo que la sociedad eh, tenga un desapego o un enfrentamiento con las fuerzas policiales, que por ahí en otros países no lo visualizamos, puede ser Estados Unidos, que tiene un origen eh, creado su país a través de la guerra y de la conquista de territorio a través del ejército, y la función que ha tenido la policía ha sido bienvenida desde sus inicios por la ciudadanía. Lo mismo pasa con España,
lo mismo pasa con Francia, lo mismo pasa con Alemania. Claro, Acá nosotros, eso que produjo que los poderes políticos, o sea, que los políticos que gobiernan, claro. eh, se desentiendan o intenten decir, bueno, nosotros somos la política y ellos son la policía. Ellos se Sí, manejan por un lado y nosotros por acá. Lo que pase con la seguridad es responsabilidad de ellos y si hacen las cosas mal son ellos, nosotros no somos. Entonces había una separación. sí, De repente se dieron cuenta que no, que ellos tenían que gobernar a la policía, que la policía era una herramienta que ellos necesitaban para reducir los delitos y para llevar seguridad a su determinado territorio. Entonces dijeron, bueno, ahora tenemos que gobernar a la policía. Pero los cuadros políticos no estaban preparados porque nadie se preparó para estar a cargo de la seguridad. Entonces lo que estamos viviendo hoy es un proceso de preparación, un proceso de focalización de determinadas personas políticas que están intentando prepararse en seguridad y están interviniendo, están iniciándose. La verdad que si bien hay algunos estudiosos que han escrito libros y han analizado algunos espacios, algunos fenómenos puntuales, después lo hemos visto que cuando han tenido que intervenir en cuestiones de gestión, en cuestiones de ejecución, han hecho agua en muchos lugares. Entonces, todavía no están conformados los cuadros políticos con personas capacitadas y lo que vos ves en las cuestiones federales, porque los pocos que por ahí están conformados o capacitados están en esos espacios donde hay dinero que les permiten ejecutar determinadas cuestiones. Entonces, las personas que por ahí están más o menos preparadas están en determinados lugares de nivel nacional. Entonces vos tenés fuerzas nacionales que tienen muchísimo dinero para poder formarse, para poder adquirir elementos que les permitan desarrollar su tarea de la mejor manera posible, y provincias que están de a poquito comenzando a entender que tienen que invertir, que tienen que gastar plata, perdón, no es que tienen que gastar, que tienen que invertir, que la plata que vuelcan a la seguridad es una inversión, igual que la plata que vuelcan a educación es una inversión que mejora la educación y que impacta en la seguridad. Lo que invierten en infraestructura de una ciudad impacta en la calidad de vida del ciudadano e impacta en la inseguridad. Ustedes hoy van a ver que la mayoría de las ciudades del mundo están poniendo luces LED. Y usted dice, un gasto, es para ahorrar energía. Sí, es para ahorrar energía, pero la visualización o la visibilidad que te da una luz LED en una determinada calle es mucho mejor que una de las luces viejas que te dan antes de las amarillas. Entonces vos tenés calles completamente iluminadas que a la persona le brinda una sensación de seguridad que hace que ocupe ese espacio y eso genera una vigilancia indirecta que permite que ese espacio sea menos propicio para que se cometa un delito. Entonces todavía falta inversión, todavía falta cambiar algunas cabezas, todavía falta generar algunos cuadros políticos que estén capacitados para gestionar, capacitados para administrar, capacitados para operativizar las ideas que se tienen modernas sobre seguridad. Entonces, lo que te está pasando a vos en Misiones no es nada distinto a lo que le pasa a la Policía de Santa Fe, no es lo mismo, no es nada distinto a lo que le pasa a la Policía de Córdoba. Estamos en proceso de evolución, algunas provincias que tienen más dinero que otras más avanzados, con más inversión, algunas provincias que no tienen tanta inversión, no tienen tanto dinero, pero que han venido invirtiendo hace mucho, ya están un poco más conformadas, un poco más adelantadas. Pero el fenómeno ese que vos vivís en Misiones es el fenómeno que se vive en la mayoría de las policías del mundo. Hay que hacer una diferencia entre las policías que son de países unitarios de los que son los países federales como los nuestros. O tenés Ecuador que es un país unitario y que tiene una policía nacional y que tiene una sola necesidad de inversión. Tienen un solo cuadro, tienen una sola doctrina y trabajan de acuerdo a la necesidad que tengan en determinados territorios y van moviendo al personal de acuerdo a lo que necesitan. Nosotros en Argentina tenemos 23 policías provinciales, la Ciudad Autónoma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, bueno, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que trabaja en los aeropuertos nada más, pero después tenemos 24 más 3
Tenemos 27 fuerzas que trabajan en seguridad dentro de la Argentina. Cada provincia con su propia doctrina, cada provincia con su propia visión, cada provincia con un gobernador que dice yo quiero ir para allá y el otro gobernador de al lado dice yo quiero ir para allá. Y se pelean porque por tu provincia me pasa la droga a mí, no, pero vos porque no sé lo que tenés que hacer. Yo en mi provincia no tengo droga, mi provincia llega a mi provincia por vos. Entonces, todavía tenemos esas discusiones. Si bien hay una ley de seguridad interior que intenta coordinar todos los esfuerzos de policía, como dice la ley, pone esa palabra, esfuerzo de policía, recuerden que los estados provinciales se reservan para sí las cuestiones de seguridad y hacen y deshacen en su provincia como quieren. Entonces, Santiago es narcotráfico, es trata de personas, es eh, eh, delitos comunes, o sea, homicidios, robo de autos, eh, lesiones, todo está relacionado a esto. No importa el delito que sea, pero está relacionado a esto. Inversión, conformación de cuadros políticos, y hay un compañero de interés para ejecutar esas cuestiones y la capacidad para poder hacerlo. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguien quiere hacer? Entonces tenemos eso, con ese problema con las policías. Hoy estamos eh, en un momento de evolución, de cambio, cambian los paradigmas, cambian las ideas, cambian eh, cambian los políticos y te cambian la visión que tienen respecto a la ejecución de las políticas públicas de seguridad. Lo que sí tenemos que quedar claro hoy en día es que estemos donde estemos, la policía es solamente una herramienta más de todas las herramientas que tiene un Estado para darle seguridad a su población. Y en el concepto que tenemos hoy de seguridad, la seguridad ciudadana, eh, dentro del concepto del marco de seguridad democrática o seguridad humana, es una parte de la seguridad ciudadana, es una parte del resto de los elementos que tiene que tener un Estado para considerar que sus ciudadanos están seguros. No solamente la seguridad personal, la seguridad de lucha contra el delito o la lucha contra ataques externos es lo que se tiene en cuenta para decir que una ciudadanía está segura. Alguien levantó la mano recién. Buenas noches con todos, profe. Eh, con respecto a lo que es la seguridad pública, seguridad ciudadana, hay un punto importante también que hablaba la policía allá en España sobre la seguridad privada. A raíz de lo que manifiestan que la seguridad privada ayuda en gran parte también lo que es el cuidado de los sectores donde son más vulnerables y reduce pues la cantidad de delincuencia y sitios en lo que es conflictivos. Esa era la pregunta, mi estimado profesor, para ver si es que en esas tres cosas que le manifesté, la seguridad privada aporta en gran número para el cuidado y dar seguridad en este aspecto a los sectores más vulnerables. Bueno, primero tenemos que quedar en claro que la seguridad es potestad del Estado y es obligación del Estado. El Estado decide cómo, en cada Estado decide cómo brinda la seguridad. La seguridad privada es un fenómeno que surge con el avance irrestricto de la violencia y los delitos en los países. En Latinoamérica vamos a ver que ese fenómeno es exponencial y que hoy en día hay países que tienen más seguridad privada, o sea, más elementos de seguridad privada que funcionarios públicos dentro de las fuerzas policiales. Y eso es si bien es un negocio, y sería un negocio entre privados, está y debe estar regulado por el Estado. Cuando me refiero a regulado por el Estado, vamos a ver que de acuerdo al país donde estemos, o la provincia, por ejemplo, acá en Argentina donde estemos, es el órgano que va a realizar lo que yo estoy por decir a continuación. La iniciación o la creación de una empresa de seguridad debe estar regulada, controlada y habilitada por el Estado donde se quiere iniciar.
la habilitación de los elementos de seguridad privada deben estar regulados y estar controlados por el Estado. Tiene que haber, y así debe ser, una división entre las facultades que pueden hacer aquellos elementos de seguridad privada de los elementos del Estado. Si los elementos de seguridad privada tienen facultades similares a los elementos de la policía del Estado, estamos creando un Estado paralelo. Y los Estados hoy en día no habilitan esas funciones. Las seguridades privadas solamente pueden brindar seguridad en determinados espacios, en determinados momentos. Y no deben mezclarse con las funciones que tiene el Estado de brindar seguridad a sus ciudadanos. España, si bien España hoy en día todavía maneja el concepto de seguridad pública, porque así hablan ellos, están dentro de del concepto de seguridad ciudadana. Ustedes van a ver que en España, cuando lean un manual, una punta de España, van a ver todo seguridad pública. Pero eso es porque ellos lo consideran de esa manera. El término de seguridad pública, ellos, o la definición de seguridad pública, la conceptualizan como nosotros conceptualizamos hoy acá seguridad ciudadana. No sé si Mario Rubén pude responder lo que vos dijiste o si yo quizás haya entendido mal tu pregunta. Sí, profe, muy amable por la inquietud que yo tenía. Está claro. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene una pregunta? Santiago. Profesor, hoy usted hizo mención a que la educación en muchos casos ayuda a que la seguridad de un lugar sea mejor, ¿no? O sea, la educación para usted, no sé si entendí mal, pero la educación ayuda a que haya más seguridad. Sí. O sea, para usted es importante que haya educación, no sé si ya, no sé si en las secundarias, a nivel terciario o a nivel primario. Esa es la pregunta en un estado, si esa es una base importante para la seguridad. En el concepto moderno, en el concepto actual de lo que se entiende por seguridad, todas Ujú. las agencias del Estado tienen intervención y sus acciones impactan en la seguridad. Entonces, que una persona no se vaya del sistema educativo tiene hoy y a futuro impacto en la seguridad. Que una persona tenga su situación habitacional solucionada tiene impacto hoy y en el futuro en seguridad. Que una persona tenga su situación laboral solucionada tiene impacto en seguridad hoy y en el futuro. Entonces, indiscutiblemente, todas las agencias del Estado tienen que tener una intervención eficaz porque va a tener impacto en la seguridad. Si yo no tengo necesidad de, de buscar una manera de obtener algo que quiero porque lo puedo obtener con el dinero que cobro, lo compro con el dinero que cobro. Claro. Esos son, no entremos en los casos particulares de gente que, más allá de que tenga sus situaciones resueltas, buscan tener más o buscan conseguir algo de una manera mucho más sencilla. Pero teniendo todas mis necesidades básicas satisfechas, la seguridad, la inseguridad de un país se vería reducida. Ese es el concepto moderno de seguridad. Entonces, sí la educación impacta en la seguridad. Perfecto. Sí, Mario Rubén, ¿tenés la mano levantada o te quedó levantada de antes? No, bueno. He visto ahí he leído algunos mensajes. Eh, voy a leer de vuelta a ver qué vi acá.
Hoy por hoy en el Ecuador estamos perdiendo la batalla ante los delitos ya que no contamos con el suficiente respaldo legal y logístico. Esto es algo que por ahí en muchos países se escucha, que no hay un apoyo de, de las leyes, un apoyo de los poderes judiciales y un apoyo de los poderes políticos a la intervención de, de las policías de los territorios. Esto tiene que ver con que todavía no está eh, fortalecido, por decirlo de alguna manera, no está fortalecido eh, el, la importancia que tiene la intervención prolija o la intervención acompañada de las fuerzas policiales. No me refiero con esto a que haya un dejar hacer por dejar hacer, sino que haya un acompañamiento desde los espacios que puedan acompañar a las participaciones que tengan las fuerzas policiales o los actores, o vamos a hablar más técnicamente, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los determinados territorios. También es el aumento indiscriminado de la violencia y los delitos en Latinoamérica ha producido, justo esto me viene al pelo para hablar de esto. En Estados Unidos lo vemos porque Estados Unidos no siempre fue seguro. Estados Unidos no es seguro. Empecemos por ahí. Y lo hemos visto, por ejemplo, con las Torres Gemelas. Lo hemos visto. Si nosotros vamos a Estados Unidos, vamos a ver. Y si hacemos un análisis de la cantidad que tiene Estados Unidos de personas en el servicio penitenciario, vamos a ver que es abismal la cantidad de gente que está presa en Estados Unidos. Pero también no podemos medir la inseguridad de un país por la cantidad que está presa, porque también tenemos que medir el funcionamiento del Poder Judicial, la cantidad de legislación que tiene, cómo ejecutan esa legislación, pero sí podemos decir que Estados Unidos no es seguro. Porque dentro del concepto de seguridad que vimos al principio, vimos que es un concepto que no puede estar, que la seguridad plena no existe. Es un concepto que vimos antes y por lo tanto podemos decir que Estados Unidos no es seguro. Y esto de que la ciudadanía quiera hacer por justicia por manos propias, nosotros lo hemos visto hace un tiempo en Estados Unidos y hoy lo podemos ver en los países latinoamericanos, de personas que se han cansado de que las herramientas del Estado no les brinden lo que ellos consideran que es seguridad, porque todavía no entramos en los conceptos de lo que es la seguridad objetiva y subjetiva, sino que estamos viendo el inicio de esta clase. Se han cansado del aumento indiscriminado y han comenzado a visualizarse. Hoy en Argentina, no, pero poner hace 4 años atrás en Argentina veíamos cotidianamente personas que habían cometido un delito y que eran masacrados por algunos vecinos que lo agarraban y los destrozaban. Eso produjo, ¿no?, que las organizaciones de derechos humanos intervinieran y, consecuencia de eso, muchos vecinos que intervinieron en alguna justicia por mano propia hayan quedado detenidos y presos por algunas lesiones producidas a esas personas que arrestaban a través de arrestos civiles con algunos excesos. Pero sí es un fenómeno, Sofía Ortiz Basurto, que se viene dando y se va a seguir dando hasta que no se bajen los índices delictuales. ¿Qué más dice acá? Acá Juan 40 quiere saber sobre El Salvador. Bueno, si quieren saber sobre El Salvador, ojo con El Salvador, porque una cosa es la propaganda política y otra cosa es lo que realmente pasa en el país. Entonces yo le voy a pasar a unos no a autores, libros, sino le voy a pasar a unas ponencias y algunos escritos muy chicos de algunos especialistas en seguridad que escriben sobre El Salvador, que le va a dar más o menos un panorama de lo que ha pasado con la conformación de bandas en el interior relacionadas con bandas de otros países que le han permitido obtener fuerza y dominar muchos espacios de El Salvador,
inmiscuirse con la política, inmiscuirse con el Poder Judicial, y cuál es la intervención que está teniendo actualmente el presidente Bukele, y si realmente está interviniendo como vemos en la televisión que él dice que está interviniendo. Para el fin de semana se lo subo a la clase de la semana como material de lectura extra en la semana 10. Otra pregunta más. Bueno. Acá está, Dmitry Berbatov. Bueno, más o menos eso para cerrar un poco el tema del uso de las policías dentro de los territorios, el concepto, la intervención de la policía dentro del concepto actual de seguridad ciudadana y los problemas que se fueron dando en los distintos países de Latinoamérica. Lionel, te voy a pedir por favor que el micrófono, si no te lo silencio yo ahora, así no renegas. Acá hay un compañero que dice, Dmitry Berbatov, el ejército debe mantener su posición y participar en casos muy excepcionales. El sector olvidado y que participaría en la prevención es una reforma educativa, ya que los jóvenes son los que utilizan las mafias para cometer crímenes. Por eso una reforma educativa urgente, recordando que entre más ocupados estén los jóvenes, menos oportunidad de desviar su camino. Bien, esto de educación ya lo vimos, pero me quedo con el tema del ejército, de mantener su posición. Cuando hablamos de la posición del ejército, el ejército ha tenido determinadas posiciones a nivel global. El ejército hasta la caída hasta el fin de la Guerra Fría trabajaba por hipótesis de conflicto, o sea, estaba constantemente pensando en situaciones que se podían dar con países limítrofes o países que podían atacar su soberanía, y en base a eso organizaban, y los estados se organizaban internamente, y los estados otorgaban parte de su economía o de su PBI para aumentar los espacios físicos donde ellos se desarrollaban y los elementos logísticos con los que contaban. Luego de la caída de la Guerra Fría, los países tercermundistas o países emergentes fueron los primeros en ser desarmados, fueron los primeros en disolver sus aparatos militares. En Argentina ustedes van a ver que si bien se utilizaron algunos momentos que han sucedido, como la muerte del soldado Carrasco, para poder finalizar o para poder terminar con el ejército, con el servicio militar obligatorio, que si ustedes leen la ley de seguridad, la ley de defensa, van a ver, con su reforma, van a ver que el servicio militar obligatorio no fue quitado de la ley, sino que fue no autorizado por un decreto del presidente. Hay un decreto del presidente que prohíbe llamar a el servicio militar obligatorio, pero en la ley sigue estando. Están los dos servicios, el obligatorio y el voluntario, que el voluntario es el que actualmente está en funcionamiento. Entonces, al terminar la hipótesis de conflicto y al comenzar a ser desarmado, comenzaron a perder importancia. Y se refuncionalizaron los aparatos militares de los estados. Y comenzaron a tener más intervención en cuestiones sociales. Su función pasó a ser de capacitación inicial en sus cuadros de inicio y en mantener su formación relacionada a la intervención en crisis humanitarias y en la intervención en países que requieran de un apoyo militar social, como son los cascos azules. Eso llevó a un debilitamiento de las fuerzas militares, que hoy en día en los países latinoamericanos están comenzando nuevamente a tener inversión, porque hay una idea de volver a involucrarlos en cuestiones domésticas de seguridad. Y si no están bien conformados, no tienen buenos elementos, no van a poder hacer una buena lucha contra los delitos que hoy estamos teniendo en los países latinoamericanos. No sé si alguno tiene alguna opinión sobre esto o una intervención que quiera hacer respecto a esto que estoy diciendo. ¿No? Bueno, en el tercer apunte que tenemos de la unidad, que habla de seguridad y defensa en Chile, ahí vamos a ver
bien explicado esto que estoy hablando yo, del funcionamiento de las fuerzas. Si bien se da en Chile, es algo que podemos replicar en todos los países de Latinoamérica. Van a tener una buena definición sobre lo que es seguridad y defensa, van a ver cómo se mezclan las cosas, cuál fue la intervención de Chile, cómo se deben unir, cómo se deben separar. Hay unos cuadros muy interesantes y eso lo podemos replicar tranquilamente en el resto de los países. Y terminamos la unidad con los casos de Colombia, Venezuela y Brasil respecto a la defensa de su estado y los aparatos militares en esos países, con casos muy particulares, y van a ver cómo también intervienen algunos de esos aparatos militares en cuestiones de seguridad interior. Y aclaran en ese apunte, comenzamos a intervenir ahí ya en cuestiones de seguridad internacional, que pudieron haber leído, ¿alguno pudo haber leído algo sobre seguridad internacional? ¿Alguien sabe lo que es ¿Alguien puede decir lo que es la seguridad internacional? Mario Rubén de la Cruz y Mayra Ali, cualquiera de los dos. Sí, profesor. Lo que la definición es que es la facultad que tienen todas las naciones de tener una defensa ante conflictos armados. Muy bien. Y ahí de falta le podríamos agregar algo más a ese concepto. Y que es la seguridad, o sea, lo que quiere decir que es la seguridad en cuanto al espacio debe estar libre de amenazas. Bien. Nosotros tenemos que la seguridad internacional comienza... Alexis, decime. ¿No? Nosotros tenemos que... Sí, ¿quién quiere intervenir? ¿Alguien más? No, bueno. Luego de la Segunda Guerra Mundial comienza este concepto que dice la compañera de el derecho de los estados a tener su aparato militar, pero orientado a asegurar ya no tanto su soberanía, sino a asegurar y valga la redundancia, la seguridad y la confraternidad entre todos los países del mundo. Entonces los aparatos militares de los países están al servicio de la seguridad del mundo. Ese es lo que cambia el concepto de seguridad cuando hablamos de seguridad internacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial el concepto de seguridad internacional existía, pero era la posibilidad de que cada estado tenga su aparato militar para defenderse a sí mismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se modifica eso con la aparición de Naciones Unidas y los estados tienen la facultad de tener sus aparatos y tienen la potestad de tenerlos para defenderse, pero están volcados a asegurar la paz mundial y la seguridad en convivencia de todos los países. Entonces eso es lo que le faltaba un poquito por ahí a Mayra agregar. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien quiere agregar algo más? La seguridad internacional está regulada si sigue la mano levantada de Mario Rubén de la Cruz y de Santiago Germán Cano. ¿Alguno de ellos dos quiere participar? Sí, profesor, usted habló sobre la seguridad de Chile, ¿no? Del país chileno. Sí. Y a mí me generó una duda, una pregunta que usted hizo en el cuestionario de la semana 8, ¿veo? Donde dice que países como Chile no perciben diferencias sustantivas de la seguridad, sería de la defensa y la seguridad. ¿A qué se refiere con eso cuando dice que no perciben diferencias sustantivas? Cuando hablamos de sustantivo, hablamos de sustancia, de sustancial, hablamos de importantes. ¿Hay diferencias importantes entre la seguridad y la defensa en esos países? ¿No? ¿Diría que no? No sé, yo le pregunto a usted que usted yo la apunte y tiene que responder esa pregunta. Yo le explico lo que la pregunta siendo orientada, después usted va a tener que responder su pregunta en el cuestionario. Pero hace referencia a eso.
O sea, hay diferencias eh, que importen, hay diferencias, hay una diferencia marcada entre la seguridad y la defensa en esos países. En Chile, ¿existe esa división entre seguridad y defensa? ¿Trabajan por un lado la seguridad interior y por otro lado la defensa nacional? ¿Hay un aparato de defensa nacional y hay un aparato de seguridad interior? ¿O es todo lo mismo? Todo, hay un solo aparato que hace todo lo mismo, que se encarga de defender y se encarga de... Vas a ver, si vos lees el apunte, vas a ver que en un inicio los carabineros pertenecían al ejército, eran parte del ejército y después de un momento ya se separaron. Inclusive después hay una segunda o una tercera etapa de crecimiento de los carabineros donde dividen lo que es carabineros, que es la cuestión de los que están relacionados específicamente a lo que puede, a la seguridad en sí o a la prevención del delito, y después tienen los carabineros que son de la PDI, que están relacionados al malo, a la investigación, con dos escuelas separadas, con dos procesos de formación distintos, con dos tareas distintas en el desempeño laboral. Y bueno, después responde la bola pregunta. Listo. Después te vas a dar cuenta si está bien o no. Sí, listo, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues yo ya me perdí lo que estaba escribiendo, lo que estaba diciendo. Estaba hablando de los militares y estaba hablando nada, estaba hablando de la ONU. La ONU. eh, Cuando se crea la ONU, se crea para lograr la convivencia mundial, para evitar que haya más enfrentamientos y regular la convivencia entre los países. Si alguien más, ahí levantado la mano de nuevo, ¿alguien más quiere participar? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de la ONU, ¿qué debería hacer frente a la situación que estamos pasando, por ejemplo, en el Ecuador? Pues si bien es cierto, como le mencioné, existe una gran ola de crimen que nos está afectando, pero aquí los derechos humanos sale más a favor del delincuente que de las mismas víctimas, y peor aún cuando afecta al servidor policial en su actuar. Bueno, eso que vos estás viendo ahora es algo que se vive en toda Latinoamérica y está relacionado a la participación que tuvieron las fuerzas militares y fuerzas policiales en los distintos Uno gobiernos. ganado, no jugado. Hola, sí, ¿quién dijo algo? Está relacionado a los distintos, a las funciones que tuvieron los policías y los militares en los gobiernos eh, de la época del 40 hasta el 2000 en algunos países. Entonces, esta generación de espacios de lucha contra los derechos humanos son orientados, o la visión que tienen hoy en día están comenzando a chocarse con la visión de alguna parte de la sociedad. Esto que vos decís, que defienden a quienes cometen delitos, eh, está siendo visualizado no solamente por las fuerzas policiales y militares hoy actualmente, sino también por muchos espacios de la sociedad que están poniendo en evaluación, están poniendo en observación las acciones que toman las organizaciones de derechos humanos respecto a la intervención de determinadas fuerzas policiales y determinadas acciones militares. Cuando me decís de la ONU, eh, es muy especial la intervención que puede tener la Organización de Naciones Unidas en determinados países y bajo determinadas situaciones. Recuerden que, bueno, tiene la ONU, no sé si más o menos conocen cómo está organizada la ONU, pero tienen un órgano deliberativo, y tiene un órgano que está conformado por los 5 países miembros con derecho a veto, y ahí se tratan las cuestiones relacionadas a intervenciones en determinados países, con sanciones económicas o inclusive pueden en algún momento, si se ponen todos de acuerdo, intervenir en alguna cuestión armada, pero son por casos muy excepcionales, y la ONU, desde que yo conozco, no ha tenido intervención. Fíjense que Estados Unidos, cuando tiene que intervenir en algún país, no lo hace a través de la ONU,
lo hace a través de la OTAN. O tiene que ir a un país porque quiere intervenirlo por alguna cuestión que supuestamente arriesga su seguridad interna, lo hace a través de la OTAN, no lo hace a través de la ONU. Porque justamente, profe, la ONU prohíbe el uso de la fuerza. Exactamente. Tiene un caso particular donde puede hacer un tipo de intervención. La legítima defensa. Exactamente. No puede. El principio de la ONU es la paz mundial. Entonces tiene que agotar todos los recursos para evitar eso. Y trabajan mucho con el tema de la mediación y mucho con el tema de la negociación para poder llegar a buenos términos. Pero, profe, siga, profe, no le interrumpo. No, por favor, dale. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso donde que el victimario, o sea, ya no ni siquiera tiene la tentativa de asesinato, ya, o sea, va directo al delito, ya no da chance a que exista una mediación? Hablo directamente que incluso ellos tienen mejor armamento que la misma policía. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? El Estado y en sí la ONU, ¿qué debería hacer? ¿Debería de pronto permitir que exista una mayor fuerza para poder reprimir los actos violentos? Vos me estás hablando de cuestiones de delitos que dijimos que las fuerzas militares no podrían intervenir en cuestiones de delitos. Exactamente, claro. O sea, yo voy a la que, por ejemplo, dice que La ONU la ONU. tiene prohibido involucrarse en cuestiones internas o en cuestiones domésticas, como ellos denominan en su vocabulario. O sea, vos podés tener una tasa de 85 homicidios cada 100.000 habitantes y ellos no van a intervenir. Porque es una cuestión hogareña interna tuya de tu estado. No tienen prohibido meterse en esas cuestiones. Bien. Ok, bro. Ahora, Sí. en eso no tienen habilitación, no estaban conformados para meterse en eso. Está en su carta de creación, está prohibido. Entonces no van a poder intervenir nunca. No sé si eso me explico. Van a poder, yo qué sé, conformar fuerzas que colaboren con el Estado o poner a disposición del Estado ese que necesita formación o necesita fuerzas que son dadas por otros países para que intervengan de alguna manera social o brindando en algunos territorios alguna clase de seguridad, pero están a disposición del Estado ese. No es que la ONU interviene, la ONU brinda colaboración económica, con armamento, con móviles, con disposición de elementos, pero no interviene en cuestiones hogareñas. Lo tiene prohibido. Así que nunca va a intervenir en Ecuador por esas cuestiones. Va a tener una tasa de 130 homicidios cada 100.000 habitantes y ellos no van a intervenir. Profe, está para regular los enfrentamientos entre las naciones, ¿no? Sí. En cuanto al delito interno. Exactamente. Ellos están para brindar la paz mundial. Están para evitar que haya conflictos entre los países. Para generar la convivencia mundial. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, me quiero dejar algunos temas para el viernes, que le dije que íbamos a estar de nuevo, ya hace 1 hora y cuarto que estamos casi. Me quiero dejar algunos temas para cerrar la unidad 2 para el viernes este. Así que si no tiene ninguna pregunta más, igual dejamos si quieren unos segundos más para algunas preguntas que tengan, no hay ningún problema. Pero yo voy a dejar de grabar ahora la clase de este día.